Vamos a comenzar el encuentro que teníamos y que un poco va a ser distinto a los otros. Vamos a cambiar un poquito la dinámica porque Adri me pasó una idea, un material que ella está trabajando en otra parte, en unos encuentros de formación marianista. Y me lo pasó y me gustaría compartirlo con ustedes para ponerlo en práctica y reforzar un poquito lo que se hace cuando uno interpreta lo que está leyendo, ¿no? Eh, pero bueno, ya lo vamos a ir haciendo igualmente. Antes que nada, de comenzar con eso, con respecto a las lecturas que teníamos, ¿alguien tiene algo para consultar, preguntar, algo para comentar? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algún comentario de color que le gustaría compartir sobre las lecturas de Sofonías, Miqueas, Nahum, Habacuc? Mechi, veo que estás moviendo la boca, pero tenés silenciado. No sabía si estabas hablando. A ver, fíjate, ahí te estoy mandando. Ahí, perdón, te silencié justo. Te mando. Ahí está. ¿Me escuchás Sí, ahora? ahora sí te escuchamos. No, que yo leí, bueno, los pude leer, medio apurada, pero los pude leer, y lo que me llevó a decir, bueno, ahora tendría que estar leyendo al mismo tiempo Los Reyes, porque como eso está ubicado en una situación específica histórica, bueno, Ujú. nada, me quedé con ese agujero. Yo no leí Reyes, no sé si No, está ustedes los bien. leyeron en algún momento. Así que bueno, en algún momento, porque es interesante ver exactamente lo que estaba pasando, ¿no? Que ahí un Claro. poco lo explica, pero como Ujú. que te queda corto. Sí, sí. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, digo, como que estamos igual que ahora, ¿no? Todas las denuncias y de los profetas, eh, bueno, como que la historia se repite y se repite y se repite. Esa sensación me dio también. Mm. Como que no aprendemos mucho los hombres. Ujú. Sí. Y vamos a estar así, comentando esa frase, va a ser nuestro latiguillo para ahora con los profetas. Sí, Eh, Sandra. perdón, perdón. Ah, no, no, está bien. Sandra, dale. Ahí te doy la palabra. Yo cuando llegué, eran 4 libros, ¿no? Sí. Cuatro, no, me faltó uno. Pero cuando llegué a leer Habacuc, Ujú. me hice esto que Hola, Hola, Ana. ¿Cómo andas? perdón llegar tarde, pero tuve una reunioncita por video y Está bien, está bien. no podía cortar. Era con mi párroco, así que Está bien. Sí, Sandra. Eh, bueno, les decía que ya venía sintiendo esto de que años y años son estos, siglos y siglos, y cosas que hoy nos planteamos. Ujú. Y cuando este Habacuc que cuestiona a Dios, yo digo, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros entre la gente que por ahí no tan practicante y que se pregunta, vos que estás en la iglesia, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios esto? Bueno, y estos cuestionamientos que le hace a Dios, los veía que los volvemos a repetir hoy en la actualidad, con otra historia, con otro marco, con otra todo, pero bueno. Después rebobiné un poquito para atrás y también sentí un poco lo mismo, ¿no? Eh, Esto que decía de Miqueas que reprocha la ambición por el dinero, la falta de justicia, y creo que es tema de todos los días nuestros también. Sí.
Bueno, eso, gracias. A vos, Sandra. Negrita, querías hablar. Sí, nada, comentarles que justo Sandra igual habló de Habacuc, y yo los leía todos, Ujú, pero Habacuc me llegó profundamente su osadía para, a ver, para atreverse a hablarle a Dios como un igual, ¿no? Como que lo que le reprocha, lo que le dice, eh, me sentí como muy identificada. Fue de todos los libros que leí el que más me tocó, que más me ujú, tocó y, y me llamó mucho la atención cuando el texto que habla sobre, que dice Habacuc 2.1, me pondré en mi puesto de guardia, me instalaré en mi atalaya para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mi reclamación. Es como que Abacur reclama, pero no reclama, pero se banca, ¿no? Lo que le toca vivir, me da la sensación, ¿no? De acuerdo a lo que leí. ujú. Dice como que esperará a pesar de todas las cosas que le pasan. Bueno, para no hablar de lo que ya todos leyeron por ahí, me llegó mucho, me gustó mucho el libro, aunque los otros también, ¿no? Son reclamos, arrepiéntanse, pum, pum, es como medio todo eh, aunque tienen sus pequeñas diferencias, estamos en esa, por eso creo que me gustó más Habacuc. Ujú. Pero bueno, es interesante, muy interesante. Sí, ¿vieron por ahí Miqueas? Creo que se lee en alguna liturgia. Después los otros no recuerdo yo haberlos escuchado. eh, Lectura de Nahum, lectura de Habacuc, Sofonías, bueno, ya sabemos que no, que se los spoileé la otra vez. Pero a esos que no leímos, por ejemplo, Sofonías, ¿no? Bueno, ahí ya Negrita decías, pero por ahí al ser cortos, no pierde igualmente el contenido, no pierde la fuerza, ¿no? Eh, Incluso en esto que Mercedes nombrado de los reyes, de recordar un poco, bueno, ahí obviamente pueden después, no les digo volver a ubicarle reyes y leer todo, pero sí por lo menos a lo mejor buscar algún, después se los puedo hacer yo, hacer como una listita de reyes y ver dónde estaban ubicados cada uno. Está bien, después ver qué pasaba con cada rey, ¿no? Pero por ejemplo el de Sofonías ocurre antes que lo que va a hacer Josías, que Josías es cuando empieza a restaurar el templo, que descubre los rollos del Pentateuco y bueno, ahí comienza toda la tradición deuteronomista. Eh, pero que justo Ah, se da, ¿sí, Meche? no, 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 que eso no me lo acordaba, claro, Está pero que bien, José es el que hace la reforma y que claro, arranca en recuperar un poco la fe de la tradición de Israel, ¿no? claro, Pero exacto. Exacto. Josías, junto con Ezequías y algún que otro rey más, es uno de los pocos más rectos en cuanto a cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Josías, bueno, justamente tiene esta reforma religiosa, como les decía, que pasa esto, empieza a querer a tirar los santuarios todo y dice, bueno, vamos a restaurar el templo. Y en una de esas tiran una pared y habían encontrado los rollos de la ley como detrás de un revoque. Y bueno, dice, según Reyes, se pusieron a leerlo y dice, pero esta es la ley y hay que respetarla. Entonces ahí es donde Josías hace la reforma. Eh, y se dice, y lo hace junto con Jeremías, que es el que vamos a leer ahora en este mes. Pero se dice
que eso no hubiera sido posible, o no sé si hubiera tenido tanta fuerza en el pueblo de Judea, en la región de Judea, si no hubiera habido un Sofonías antes, que hinchara tanto con eso. Es algo que leí por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, incluso creo que puede que esté en alguna que otra introducción en la Biblia, al libro de Sofonías. Pero eso, Sofonías es importante porque es como que prepara el terreno, allana el terreno para la reforma de Josías. Eh, Una pregunta, Juanjo, sí. y eso que estaba escondido, puede ser que lo hayan escondido los mismos israelitas para protegerlo de los asirios o cómo queda ahí? No sabemos. No Los ro- sé, no me acuerdo si en algún momento se menciona algo, porque por ahí vieron que el templo después también se empezó a usar mal. El mismo templo se usaba para los sacrificios a los dioses paganos y eso. Y por ahí que en alguna de esas los hayan escondido por algo. O los, no, por eso, no tengo registro. Después tendría que buscarlo, a ver por qué se encuentra atrás de como de un muro, o eso. ¿Por qué estaban escondidos? Es raro, más siendo el texto que judío eso lo tiene guardadito, Bien, claro. pero por lo menos ahora sabemos que lo tienen guardadito en un lugar bastante importante como si fuera nuestra sacristía, pero en aquel entonces no sé por qué estaba tapiado esa Está zona. bien. Eh, Después se los busco más porque vamos a estar hablando de Jeremías y Jeremías no son puras denuncias lo que tiene, sino que tiene mucho como de historia también, con relato histórico, biográfico de lo que le sucede. Eh, habiendo, habiendo tenido la materia lectura e interpretación de los evangelios sinópticos, podríamos decir que los evangelios toman un poco la copia de cómo estaba Jeremías estructurado. Capaz que estoy diciendo una. Pero digo esto de la vocación, del mensaje, de la pasión, porque también Jeremías tiene sus momentos de sufrimiento. Por ahí esa estructura narrativa, los evangelistas se hayan inspirado para, para hacer después lo que nosotros conocemos ahora como los evangelios, ¿no? Tratar de contar la historia de Jesús de esta manera y que no sea una biografía como se la hacía en aquel entonces. Eh, Porque, bueno, el Evangelio es más anuncio que biografía. Así que bueno. Mientras estás tomando un trago, yo estaba pensando lo que estaban diciendo recién respecto de los reclamos hacia Dios, ¿no? Ujú, Y que por ahí alguno que otro a lo mejor hoy se puede escandalizar. ¿Cómo vas a reclamarle a Dios? Que Dios sabe lo que corresponde y demás, ¿no? Pero tenemos que tener la confianza de poder reclamarle cuando no entendemos, ¿no? Como hablamos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestra madre. Jesús lo hizo desde la cruz cuando rezó el Salmo 22 o 21, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Mm? Es precisamente eso. Si uno empieza a leer el Salmo, que lo busqué precisamente por esto, ¿no? ujú, Porque pareciera que fuera un salmo de desesperanza. Es más, he escuchado más de una homilía que dice, no, porque Jesús se sintió abandonado del Padre. No, para nada, ¿no? Tenemos que saber que rezaban el salmo completo los judíos y cómo lo presentaban a las Sagradas Escrituras con el nombre. Entonces, cuando vos escuchás, dice, eh, al maestro del coro, bla, bla. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mí, pedido de salvación, las palabras de mis quejas. Dios mío, durante el día clamo y no responde. O sea, hay una queja enorme, ¿no? Hay como sí un sentimiento, pero después el salmo da vuelta y está lleno de esperanza. Pero tú eres santo, tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. O sea, es hermoso poder entender esto cuando nosotros escuchemos el próximo Viernes Santo, ¿sí? Que Jesús
dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sería muy bueno en esa Semana Santa leer antes para recordar ese Salmo 21 o 22, porque tiene esta segunda numeración. Vieron que hay un tema de división, el que dice, no el Señor es mi pastor, sino el otro, ¿no? El que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque está lleno de esperanza. O sea, y eso es lo que nosotros podemos tener cuando dialogamos con Dios, pese a que es un reclamo. Yo sé que mi fe me va a garantizar de que Él me va a responder. No sé cuándo, pero que me va a responder, ¿no? Entonces, Él escucha nuestra oración, indudablemente, y no se va a enojar porque digamos, me duele acá, ¿eh? Eso con confianza. Sí, sí, los salmos son mucha queja también, a veces. Y después cuando veamos Moisés van a ver las veces que se ha quejado, obviamente renegando con el pueblito. Me Eh, atrevo a hacer una analogía, ¿no? Con pero los tangos. Los tangos son quejas de amor, ¿sí? Bueno, eran como los tangos de allá de antes. oh, si lo hubieran conocido. Se podría reversionar algún salmo en tango de desamor. Bueno, ¿alguien más ¿verdad? para agregar algún bocado sobre los cuatro que leímos? Los cuatro fantásticos que leímos. Sí, A mí me llamaron mucho la atención las preguntas del cuadernillo que una de las señoras, no sé sí, cuál, Maru, no Maru, estaba. la que La está que en está paseando en Compostela, Compostela. nada menos que Compostela. La verdad que de cada uno de los profetas marqué las preguntas porque en cada cuadernillo hay algunas que bueno, que me hacen pensar y me hacen cuestionarme mis propios comportamientos. Me parecieron bárbaras. No sé, a Sí, ver, eh, sí, sí. a ver, por La está buscando. ejemplo, no sé porque de los cuatro tengo, pero, ¿Está bien? ¿Está bien? La que por quiera. ejemplo, tomo a cualquiera, Ujú, Habacuc, cuando dice, me atrevo a decirle a Dios lo que realmente siento. Bueno, en el sentido que va tu papá también, ¿no? Me ujú, atrevo a decirle lo que realmente siento. Siento que Dios escucha cuando le hablo. Y después, cuando dice, la espera activa, no resignada ni ansiosa, es uno de los ejercicios más exigentes de la vida espiritual. No es pasividad, es disponibilidad. mm, Parece tan cierto eso. sí. Y después, bueno, ¿qué me cuesta más pedirle a Dios o quedarme en silencio esperando su respuesta? Ese solo con el de Habacuc. Sí, sí, sí. Sí, es que hemos caído, hemos endiosado tanto a Dios. Eh, no, no, fuera de esa broma, eh, por ahí lo hemos, sí, puesto tan alto y tan, otra vez, tan castigador que nos olvidamos de eso, de tratarlo, no sé si es la palabra, pero de relacionarnos como un igual. No sé si es la palabra, como un igual. Eh, pero con esta familiaridad. eh, no Ya no lo llamo tanto. siervos, lo llamo hijos, lo llamo amigos, ¿no? Nos dice, o Claro, sea, no quiere ser, porque el servidor no sabe lo que hace su señor. Yo les he contado todo, por eso sí, son mis amigos, ¿no? Fíjense esa amistad que Dios nos da. Y no significa falta de respeto de no, nuestra parte para nada, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que volver a releer las Sagradas Escrituras para ujú, escuchar lo que nos dice, ¿no? Porque no que nos dijeron que decía. exacto. Hay que quitar los repajes literarios, dicen algunos, y tener eso que dijiste vos, Juan, esa Ujú, palabra, me acuerdo que en un curso la tuvimos que rumiar y nos marcaron muy fuerte. Familiaridad, ¿eh? Sentirnos familia de Dios. sí.
Bueno, ahora sí, por las dudas que me lleve un poquito de tiempo, les voy a compartir lo siguiente. ¿Para qué al momento de estar leyendo, em, a ver cómo puedo... Bueno, sí, ahí. Al momento de estar leyendo y compartiendo y bueno, y conociendo cada vez más las escrituras, incluso las que realmente no hemos tocado nunca, vamos a repasar un poquito estos fundamentos bíblicos que son más que nada para el estudio, que es un poco lo que hacemos nosotros, el poder tener las herramientas para poder trabajar bien el texto y traerlo hoy en día. Tampoco para hacerle inventar, para inventarle cosas que nunca quiso decir, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, em, ¿todos llegan a ver? Sí. Sí, Bien. A ver si puedo. eh, Vamos a cambiar. Modo lectura. Bien, ahora sí. Bueno, ¿cuáles son cuáles son las herramientas que tenemos para interpretar un texto que hay que tener en cuenta? Son dos. eh, que por ahí se han escuchado nombrar, por ahí no, pero de última la vemos de primero ahora. Que son la exégesis y la hermenéutica. Por ahí, si en filosofía se suele usar la palabra hermenéutica, si alguna vez hicieron algo de filosofía, pero bueno, se suele usar en el ámbito más que nada religioso de esto, exégesis y hermenéutica. ¿Y qué quiere decir cada cosa y qué es cada cosa? Exégesis significa sacar fuera, guiar hacia afuera, ¿no? Y es la investigación crítica que hacemos de un texto original para descubrir qué cosa, su significado. Y más que nada lo literal, ¿no? Ahí me pregunto con la exégesis qué significó en su momento para el autor y los destinatarios. O sea, qué quiso decir el autor. Es, en resumidas cuentas, ubicar al texto en el contexto. Por esto después se los voy a pasar igualmente, ¿eh? Sí, sí, no hace falta copiar. Que ahí los veía mirando para abajo algunos. No, esto se los comparto después. Eh, que justamente es el objetivo, ¿cuál es? Evitar la eisegesis, que es proyectar las ideas propias al texto. Eh, Tratar de que un texto que yo estoy leyendo ahora lo interpreto primero desde mi realidad actual antes de lo que quiso decir eh, tal autor. Por eso primero tenemos que hacer ese viaje en el tiempo y después volver a nuestra realidad, que ahí sí recién ya estaríamos pudiendo hablar de hermenéutica, que es esto del traducir y el poder interpretar. em, que puede ser, es una ciencia, es un arte que conecta el mundo del texto con el lector contemporáneo. Y es esta pregunta de qué significa para nosotros el día de hoy. Eh, bueno, y el objetivo es de todo esto, no solo de la exégesis, sino también, perdón, no solo de la hermenéutica, sino de la exégesis. Lo digo porque por ahí quedó abajo de hermenéutica, hablo de las dos. Es establecer las reglas y criterios para que ese mensaje antiguo sea posible de entender y reinterpretar hoy, sin perder la fidelidad del mensaje. Después vamos a hacer una práctica. Así que ahí vamos a ver cómo va todo esto. Bueno, ¿por qué es necesario esto? Porque tenemos no solamente 3000 años de distancia,
sino que también no podemos agarrar y leer la Biblia así como el Quijote, que aún así con el Quijote tendríamos que hacer una exégesis y hermenéutica también. Eh, con cualquier libro, incluso con el Martín Fierro, para entender por qué dice lo que dice y no traerlo acá a las apuradas. Em, Bien, estos dos visores son nuestras lentes para esa comprensión. ¿Por qué? Nos ayuda en esta distancia histórica, ubicándonos en contextos políticos y sociales olvidados, distancia cultural, obviamente mentalidad y costumbre del Oriente Medio, porque sí, el Quijote es occidental, el Martín Fierro es occidental, pero los textos religiosos por lo general vienen todos de Oriente, ya sea el lejano, medio o cercano Oriente. Em, y la mentalidad oriental es totalmente distinta a la del occidental, por más que Israel y Grecia estén a pocos kilómetros de distancia. Pero bueno, nuestra mentalidad terminó siendo muy grecorromana. Y también esta distancia lingüística, porque también la lengua habla de una mentalidad, tiene una mentalidad. Si no, fijémonos en el lunfardo nuestro, cómo transforma el italiano y el español y lo readapta a la región rioplatense. Por eso, está bien, no es la necesidad, no es necesario, al menos que uno disponga del tiempo y del gusto, aprender hebreo, griego o arameo. Pero bueno, gracias a Dios vienen libritos ya traducidos o ya con el interlineado, además de Perdón, Walter, diccionarios ¿puedo? y de vuelta. Sí. Perdón, puedo agregar algo porque estás diciendo algo importante que también tenemos que entender, por ejemplo, que en las Sagradas Escrituras que decís vos, en ese contexto en el que están escritos, Ujú. tanto el hebreo como el arameo trabajan con, digamos, familias de palabras. Entonces, las familias de palabras, por ejemplo, una palabra muy conocida para ustedes es shalom, ¿sí? Pero también shalem. ¿Sí? Y hay un montón de palabras que se derivan de la letra SLM. O sea, esa trilítera, o sea, esas tres consonantes marcan una familiaridad en un montón de palabras. Ellos lo saben, lo tienen clarísimo, para nosotros nos tienen que explicar. Entonces hay una distancia lingüística que es enorme, porque ellos al ver las tres letras ya saben de qué se trata, de un conjunto de palabras que significan más o menos lo mismo. Ujú. Sin embargo, en nuestro lenguaje derivado del griego, no. Ahí se juntan las palabras según la cantidad de caracteres que tenemos, ¿no? Perdón, gracias por No, está bien. disculpe por la molestia, pero Eh, me parece. no, no, está bien. Gracias. Y sí, eso. Por ejemplo, esto de la, como decía, la diferencia entre el hebreo y el arameo con el griego. En esta es compartir familia. Em, a ver, vamos a dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, si yo les doy vamos a suponer que en nuestro idioma usamos consonantes, por ejemplo, y usamos lo que se llama trilítera, como es en el hebreo y en el arameo, o en las lenguas árabes. Si yo les doy las letras M, T y R, me podrán decir un montón de palabras que tenemos en el español que se componen por M, T y R. Motor, matar, meter, y tantas otras más. Ahora, ¿qué relación tienen entre ellas? Ninguna. Ahora, por ejemplo, este Shalom, con el SLM, y no es solamente paz, no es solamente saludo, que saludo, incluso desde el latín viene la intención de que tengas salud, sino de que estés completo, de que estés bien, que estés entero físicamente. Y en cuanto a salud, ¿cómo no lo estoy yo ahora? Em, pero, y fíjense
Nosotros decimos shalom. Shalom significa paz. ¿Qué otra palabra conocemos que tiene SLM? Les doy una pista, es una religión. No necesariamente tiene que comenzar con S. Ah, Islam. Islam. Islam significa paz. Bien, fíjense ahí, alguno hoy en día va a decir paz si son los que explotan. No, no todos los musulmanes, no todos los, los de esa religión son terroristas, obviamente, hagamos esa diferencia. Pero justamente eso es un ejemplo, ¿no? Islam y Shalom son dos palabras distintas, incluso obviamente hasta en distinta lengua, pero no pierden en la traducción, no pierden esa familiaridad, ¿no? Esto, como decíamos, puede ser tanto paz, o sea, yo si lo traigo al español, el Shalom, yo lo puedo traducir tanto como paz, salud, plenitud, completo. Ahora, ¿y cómo se relaciona? Claro, a ver, una persona con salud que tiene paz con su cuerpo, está en bienestar, está completo porque no le falta salud, está pleno, pleno en sus capacidades físicas, motoras y lo que sea. Bien, así es como se relaciona, cómo se van encontrando esas relaciones. Bueno, seguimos. Entonces, el objetivo de esto es reconocer el sentido original para poder actualizarlo fielmente sin inventar o chamullar significados. O como se dice, hacerle decir a la Biblia cosas que nunca quiso y nunca se le quiso hacer decir. Ahí está. Bien, para eso tenemos métodos. Por ejemplo, el método histórico crítico, que es un análisis diacrónico, o sea, de distintos tiempos, a dos tiempos, si vamos a lo literal. Que ahí vemos una crítica textual, por ejemplo, esto que es reconstruir el texto original comparando y evaluando miles de manuscritos antiguos. Esto es lo que hacen para traducir nuestras Biblias, para tratar de que sea lo más literal posible en cuanto al idioma. Se ven muchísimos manuscritos y tratar de encontrar las mejores palabras dentro de esto de lo que tenemos en el español. Por eso hay tantas versiones de la Biblia en el español. Que también en esto de los manuscritos originales, antiguos, porque los originales se pierden o se han perdido la gran mayoría, por no decir el 99%. Entonces lo que se tienen son copias de esos manuscritos. Entonces hay que ver, porque también desde el original hasta la copia de la copia de la copia, capaz que a alguno se le atravesó una coma, un acento, una letra, una B larga por una B corta. Bueno, nos pasa a nosotros cuando pasamos por escrito esos errores, imagínense con tinta y papel hace años. Otra vez de vuelta a escribir. Eh, Bien, después tenemos la crítica de las formas, identificando el género literario. Obviamente ver qué estoy leyendo, ¿no? ¿Qué se está leyendo? Si es una parábola, si es un himno, si es una ley, si es un salmo, si es un evangelio, si es una carta. Em, por ejemplo, se les suele decir carta a los hebreos, pero muchas veces se dice que no es una carta, será es como si hubiera sido una exhortación, pero no tiene, ¿por qué? Porque no tiene la estructura de carta. No se le envía a un destinatario, no se lo saluda y tampoco se lo despide. Pero bueno, quedó en el común, por ejemplo, carta a los hebreos. Cuando lleguemos a las cartas católicas ya vamos a ver eso. Y obviamente su contexto Coincido y social retiro. original.
¿Cómo, Manu? Juanchi, me retiro. Ah, Que listo. sigan bien. Gracias. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Que te vaya bien. Dios. Bien. Y por último, en este método histórico crítico, tenemos la crítica de la redacción. Analizar cómo el autor o editor final organizó y adaptó el material con una intención teológica clara. Eso lo vemos excelentemente agarrando los evangelios sinópticos. Porque vemos que en Marcos ya sabemos que es el primero que escribe. Ahora, si lo comparamos con Mateo, Marcos es cortito, pero Mateo parece que usa pocas cosas de Marcos, aunque usa algunas. Pero no solo eso, sino que algunas cosas que toma de Marcos las transforma. Ahora, Lucas, ¿qué hace? Lee a Marcos y lee a Mateo, pero es como que expande lo de Marcos, pero no hace una copia fiel tal cual, sino que transforma algunas cositas. Em, Marcos está más concentrado en ser un anuncio escrito. Lo que antes se anunciaba de manera oral, perdón, yo estoy mirando así al costado porque es que los tengo a ustedes. Lo que antes era el anuncio de la resurrección y de la vida de Jesús y de las enseñanzas de manera oral, Marcos lo traspasa a ser un anuncio escrito, por eso es propiamente evangelio. Después, a partir de Mateo y Lucas, ya pasas a tener una estructura más de género literario, que se concentran más en la estructura de la narración, no tanto, que no quiere decir que no lo hagan, en concentrarse en el anuncio, ¿sí? ¿Estoy siendo claro con esto? Sí. Sí, bien. Entonces, como decía, esto lo vemos en los evangelios, esto del tema de la redacción. Cada evangelista o el que haya sido el que copió los evangelios, el que escribió los evangelios, se le antojó hacerlo de tal manera. Leyó a los otros, Marcos no, pero Mateo y Lucas leyó a los otros y dijo, bueno, esto lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de esta manera, voy a sumar esto que leí por acá, voy a sacar esto otro que no me gusta tanto. Esto que Jesús dijo que me provoca, me genera mucha fricción, lo voy a suavizar de esta manera. Eh, Incluso hasta se puede decir que, va, eh, sí, uno de los primeros evangelios en los que están, nosotros conocemos el Marcos porque es el canónico. Pero, por ejemplo, si yo agarro el Evangelio de Tomás, apócrifo, con el Evangelio de Marcos, por ejemplo, Marcos hay muchas cosas aún así que diluye, que trata como de suavizar en comparación a lo que escribe Tomás en su Evangelio, o la comunidad de Tomás en lo que es el Evangelio de Tomás. Porque vi apócrifos también, algunos apócrifos, evangelios. Bien, seguimos. El otro análisis que tenemos es sí, el literario moderno, que tiene ahí ya un enfoque sincrónico, ya trayéndolo al hoy, ¿no? Que ahí vemos un análisis retórico que estudia cómo el texto intenta persuadir al lector mediante figuras literarias y estructuras específicas, como los paralelismos o los quiasmos, que los quiasmos son esta versión, este cruce, esta X que se hace, por ejemplo, frase A y frase B después dicha en distintas formas, frase B y frase A. Después lo vamos a ver bien con un ejemplo, pero por ejemplo, pero esto de el caso de que Jesús decía, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ahí tienen un ejemplo de quiasmo, ¿no? Ese entrecruce de dos
cosas, de dos objetos o de dos objetivos. Después está en el análisis narrativo, que bueno, trata de ver cómo el texto, al texto como una historia viva, examinando los personajes, la trama, los puntos de vista, los silencios, las voces, el cómo dicen las cosas. Y bueno, y por último, el análisis semiótico, que busca la red de significados y códigos y oposiciones dentro de, de la estructura misma del lenguaje. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, se ve en que em, nosotros venimos de una tradición en que considera, por ejemplo, que los evangelios son cuatro voces que hablan de un mismo Jesús. Obviamente, Jesús fue uno, ¿no? Pero después se pasó a decir, ah, bueno, no, pará. De Jesús, los cuatro evangelistas hablan distinto. Pero hoy debería ser eh, cada evangelista, no solamente que habla de un Jesús distinto, o sea, es una interpretación que cada evangelista hizo de Jesús, sino que también dentro de cada evangelio hay una voz polifónica. ¿Por qué? Porque en estas comunidades obviamente esperaban distintas cosas, tenían distintas expectativas mesiánicas, por ejemplo. Entonces, a la hora de ver a Jesús, dentro de la comunidad de Mateo, por ejemplo, algunos lo consideraban más como el Hijo de Dios, otros como el Hijo de David, otros como el Hijo de Abraham, eh, otros como el Emanuel. Otros lo ven más como este profeta Galileo. Entonces ahí, por ejemplo, desde el profeta, los que veían más el profeta Galileo entran en fricción con los que veían el hijo de David. ¿Por qué? Porque el hijo de David es una figura muy judea, muy de Judea, muy de la zona de Jerusalén, muy del templo, muy de la capital. Y el profeta de Galilea, el Nazareno, es muy del norte. Entonces, bueno, Mateo trató de poner dos puntos de vista y hacerlos convivir dentro de su evangelio. ¿Y pero por qué no los homogeneizó? Porque eso sería muy occidental. Nosotros los occidentales no podemos vivir con dos ideas distintas en el mismo lugar. Los orientales pudieron, pueden. Por eso, como les estoy diciendo, en el mismo Evangelio de Mateo conviven distintas voces. Y el evangelista hizo todo para que puedan, aún así, teniendo fricción entre ellas, estar dentro y aparecer figuradas. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro en esto? ¿Sí? ¿O confundo mucho? No, no, a mí Bueno, me parece que bien. está bien, está bien. Cualquier cosa me paran, preguntan, ¿sí? Eso no se detenga. Bien, y después también tenemos acercamientos o interpretaciones más actuales, porque si no es todo europeo. eh, Europeo y por ahí de interpretaciones que vienen de los padres de la iglesia, del medioevo, del modernismo y todo eso. Y bueno, y también, ¿por qué no?, del posconcilio. Eh, pero bueno, también los nuevos acercamientos que tenemos en la actualidad es esto, tratar de ver cómo desde otros lugares, de otros pensamientos se pueden leer los textos. Por ejemplo, el sociológico, el feminista, el indigenista comunitario. ¿Por qué no darle, por ejemplo, a los africanos que nos interpreten ellos la Biblia? A ver qué interpretación les dan. Los latinos, es muy... Nosotros es como que tenemos la interpretación para nosotros, pero la mayoría de los libros son interpretaciones europeas.
Y muchas veces lo que nos llegó a nosotros son interpretaciones europeas. Entonces, por ejemplo, los latinoamericanos, ¿qué voz le podemos dar a la Biblia? ¿Cómo lo podemos ver? El río Platense, el, el maya, el, el del Amazonas, habría que ver que desde su visión, desde su cosmovisión, desde su realidad y cultura, cómo reinterpretar eso. Bueno, para esto también hay herramientas, como les decía, hay textos que están traducidos o vienen con el original, ya sea para el Antiguo Testamento con el hebreo, eh, que vienen con notas al pie de página, por ahí hasta viene el renglón en hebreo y el renglón en español. eh, También para el Nuevo Testamento, obviamente en griego, ¿no? El interlineal, se le dice a veces. eh, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto, la exégesis, más que nada. Porque después la hermenéutica sabemos qué interpretación, pero si primero no hacemos exégesis, por ahí la interpretación, vamos a decir, medio un poquito capaz que estemos bastante parejo, em, pero capaz que estamos interpretando demasiado desde el siglo XXI. Em, Aunque yo les dije de tener la Biblia a mano, eh, igual tenemos el texto acá, pero me gustaría que tengan la Biblia en mano, porque tenemos Biblias distintas seguramente. Yo, por ejemplo, tengo esta, que es la Biblia de la Iglesia en América. Sí, de la Iglesia en América. Capaz que alguno tenga la del Libro del Pueblo de Dios, la Biblia de Jerusalén. eh, entonces, en esas distintas traducciones, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, cómo cambia a veces la interpretación por una palabra que está antes que la otra o una palabra que no se dijo. Igualmente lo vamos a ver. Bueno, em, vamos a hacer esto. Necesito que alguien lea acá, que lea lo que está en la pantalla y después de leer esta que leemos acá todos juntos, cada uno vaya a su texto en su Biblia y encuentre ahí las diferencias. Por ahí si hay algo que desaparece o hay algo que se usa otra palabra o se dice de otra manera. Eso. ¿Alguien que quiera leer acá de la pantalla? Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al Leo 30. si querés, Juanjo. Dale, Sandra. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Oyendo esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Viéndole Jesús,
se entristeció mucho y dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿y quién se podrá salvar? Respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dijo entonces Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero vida eterna. Perfecto. Gracias. Por lo general, esta se la conoce como el hombre, perdón, el joven rico suele estar como con títulos. No sé si capaz en su Biblia le aparece el joven rico, capaz que sea en otro evangelio. Yo, por ejemplo, en mi Biblia me aparece uno de los jefes de la sinagoga. Está bien, Sí, a ahí mí dice uno de también. los principales. A Eh, mí un hombre importante, sí, es sí, más o menos lo sí. mismo. Incluso la busqué en los sinópticos. En Mateo dice, en esto alguien se acercó a Jesús, alguien, no especifica edad, y en Marcos dice, mientras Jesús iba de camino, un hombre corrió hacia él, se arrodilló. Obviamente después todos dicen, desde mi juventud. Sí. Pero bueno, no sé por qué se le ha puesto el joven rico. Eh, bien, ahora sí, vayan al texto de ustedes, léanlo y, y vean si hay alguna diferencia con esto, si encuentran alguna. Si quieren hasta leer versículo por versículo, total son lo mismo. Entonces van intercambiando entre Biblia y pantalla. Yo no sé si voy a poder hablar mucho, ¿No? ¿Está bien? pero estaba viendo que en el versículo 24, Sí. ahí en el texto dice, del de la pantalla, Jesús también se entristeció. Viéndole Jesús, se entristeció mucho y dijo, Ujú, da a entender como Jesús se entristeció. En la Biblia que yo tengo, que es la misma que la tuya, la vía, sí, dice, al ver que había quedado tan triste, Jesús le dijo, claro. Lo como omite. que Jesús no se entristece. Sí, lo omite. Tal cual. No. Bien, sí, esa es una. No sé si hay otras, pero justamente es una de esas, o sea, sobre eso eh, vamos a hablar ahora. Sobre eso de que Jesús se entristece o no se entristece. ¿Por qué de una Biblia a otra cambia? ¿O de dónde salió esto? Porque incluso a mí también me pareció raro y lo estaba borrando cuando seguí leyendo el material y lo tuve que volver a dejar, pensando que estaba mal. Perdón, y en el 29 Sí, que dice, les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, en la Biblia mía dice, les aseguro que todos los que todos. hayan dejado, en lugar de nadie, todos. Ujú, Esas son las tres sí, diferencias que encontré yo. seguro que no. En el 19, Ujú, en la pantalla dice, le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Y en claro, mi Biblia dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno.
En la pantalla dice, nadie es bueno, Ujú, sino solo Dios. claro, Como que piensa también en la persona humana, ¿no? Nadie es bueno. En claro. cambio, en mi Biblia dice, solo Dios es bueno, Ujú, en la del pueblo de Dios. sí. Sí, ahí está como ampliando que se entienda que solo Dios es bueno. Ecco. Pero sí, sí. Bien, vamos un poco, vamos ahora sí a la pantalla de vuelta, ya habiendo encontrado, y creo que se va a trabajar justamente sobre esto de si Jesús se entristece o no se entristece en el texto. Bien, ya hicimos la lectura, ¿no? El primer pantallazo, incluso además la volvimos a releer y comparamos con otro texto, con otra Biblia, con otra versión. Por ahí está muy chiquito, pero yo se los voy a leer. Bien, primero vamos a hacer la crítica textual. Primero, es importante entender que que no conservamos los textos originales del Nuevo Testamento, sino miles de copias manuscritas. Por eso, la crítica textual compara esos manuscritos para reconstruir el texto más antiguo posible. Eso es lo que se trata de hacer, esto que yo les decía, el original se... Chau, no, no están. Son todas copias lo que se tiene. En este pasaje contamos con testimonios muy importantes como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ambos del siglo IV, o sea, fíjense, lejísimo las copias, que suelen considerarse entre los más confiables. En general, el texto de Lucas, este que acabamos de leer, es muy estable, o sea, no presenta grandes diferencias entre los manuscritos. Sin embargo, hay algunas variantes interesantes que nos ayudan a entender cómo se transmitió el texto. El aparato, perdón, las variantes testificadas. Ahí vamos a ver el aparato presente, que tenemos cuatro formas principales en las que aparece este versículo en el manuscrito antiguo, en los manuscritos antiguos. Variante uno, el texto en griego diría textualmente a él, Jesús, habiéndose entristecido mucho, dijo, clasificación de, no sé, debe ser dudoso, indica un grado muy alto, sí, indica un grado muy alto de duda por parte de los editores sobre cuál es el texto original. Sustento, un enorme número de manuscritos unciales y minúsculos. Bueno, además del texto bizantino, bueno, todos los manuscritos que hay, ¿no? Y el sentido incluye explícitamente que Jesús también se puso triste al ver la reacción de este hombre. Yo no diría joven rico porque hemos leído es el principal o el jefe de la sinagoga. Bueno, habría que ver también de vuelta qué dicen los originales. En la variante 2 más corto, en una variante 2 más corto dice, a él Jesús dijo, que es la Ujú. que creo que tenemos nosotros, la que hemos leído. Bueno, el sustento, ahí están todos los códices, y el sentido omite por completo la referencia a la tristeza de Jesús. Y la variante 3 la vuelve a repetir, la incluye, pero altera el orden. Es una variación de orden, pero mantiene la mención a la tristeza. Esta, esta variación de orden más que nada en las palabras griegas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ustedes se van comparando en lo que hay arriba, por ejemplo, esta primera parte coincide, lo voy a acercar un poquito, a ver Con la si... variante 3. Claro, con variante 3 ahí se parece, pero ya esta segunda palabra ya está acá. Y esta tercera palabra aparece acá. Y esta primera parte aparece al final. Y esto acá. Escuché de mi profe de, de esta materia que tuve,
evangelios sinópticos, que en el griego aparecen, o sea, las palabras se pueden desordenar, que después, a ver, se entiende el sentido de la oración, pero suelen aparecer desordenadas las palabras. Por eso acá tenemos que, por ejemplo, la variante uno a la variante 3 hay palabras que cambian de lugar, pero no quiere decir que pierda el sentido. O sí, no sé. El tema es que, bueno, no sé si hay comas en el griego, pero bueno, en la primera variante, a él, Jesús, habiéndose entristecido mucho, creo que no sé si Jesús, que me parecía que estaba hablando del joven, pero bueno, no sé por qué habla de Jesús se puso triste al ver la reacción de este jefe. No sé, es interpretación mía, no escuché la explicación de qué hizo este material. Después lo podría investigar. Bien, seguimos. Segunda parte de esta crítica textual, después de estudiar esta variante, ¿qué es lo que viene? Determinamos cuál es el texto original y aplicamos estos criterios de la crítica textual. Criterios externos, o sea, los manuscritos. Si nos basamos en la antigüedad y calidad, la variante 2, que es la más corta, tiene el apoyo de los manuscritos más importantes y antiguos, el Sinaítico y el Vaticano. Sin embargo, la variante 1 tiene una difusión geográfica impresionante. O sea, hay muchísimos más manuscritos que hablan como esa variante 1, abarcando casi todas las demás familias de manuscritos. La clasificación del comité editorial refleja que es casi un empate técnico entre la evidencia externa. Criterios internos. Hay de esto de la probabilidad literaria. La lectura más corta es preferible. Bajo este principio, la variante 2, Jesús dijo, sería la original. Los escribas solían añadir detalles para armonizar con otros pasajes, no quitarlos. Armonización. En el versículo anterior, Lucas 18:23, versículo 23, se dice que el joven rico se puso muy triste. Es muy probable que un escriba, al ver la tristeza del joven, añadiera por asimilación que Jesús también se puso triste al verlo, o simplemente para enfatizar la conexión emocional del relato. Esto que vemos acá es como sucede con otro texto que es este leproso, sí, creo que es un leproso que se le acerca a Jesús y le dice, por favor Jesús, si querés, si tenés ganas, curame. Y en eso hay diferencias de manuscritos en cómo reacciona Jesús. Nosotros tenemos la versión suavecita de que Jesús se compadece. Capaz que al editor, cuando leyó un posible original que diga Jesús se enojó y lo reprendió, porque claro, ¿cómo le vas a decir si querés curame? O sea, usando criterios humanos, sentido común, y que alguien ve que Jesús siempre está curando y vos le decís, si querés curame, y le tirás así de una, ¿cómo reaccionaría Jesús? No creo que eso genere compasión, ¿no? Bueno, la versión que nos llega a nosotros es la suavecita de, y Jesús se enterneció de él y lo curó. Ahí tenemos otro ejemplo, que bueno, justamente estuvo ese copista que no se bancó ver a Jesús un poquito cruzado por cómo le dice, si querés curame, si no, no, no hay drama, haz lo que vos quieras. No, por lo general todos iban, curame, lo quiero.
Bien, seguimos. Entonces, la conclusión a esta crítica es, aunque aunque el aparato marca la variante 1 como, con una D de duda, la mayoría de los criterios textuales modernos y las traducciones actuales, como las que tenemos nosotros, tienden a seguir los manuscritos alejandrinos de la variante 2. Por lo tanto, es muy probable que el texto original simplemente dijera, Jesús le dijo. La mención de que Jesús se puso triste parece ser una expansión posterior del copista para hacer el relato más dramático y para reflejar la tristeza mutua entre el maestro y el joven que se marcha. No sé si en los otros y Marcos, que por ahí suele mostrar a un Jesús más sentimental, si yo voy ahora a Marcos 10, 17, 31, a ver qué me dice. 17:31. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. El hombre se fue afligido, Jesús miró alrededor y les dijo a los discípulos en relación, respondiendo a lo que pasó con él. Por eso, bueno, para esto ayuda a estos criterios. Bien. Entonces, si vamos a una traducción, bueno, un poquito más personal, sería un dignatario, le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y ahí vemos lo que decía eh, Ale con lo del pueblo de Dios. Ninguno es bueno, sino solo Dios. No sé si en la primera parte lo decía. Ah, no, también decía, nadie es bueno sino solo Dios. Ale, vos habías dicho que no decía eso. Estás muteada. Sí, perdón. Claro, Eh, en, ah, en la Biblia del pueblo de Dios dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. claro. Por ejemplo, en mi Biblia dice, el único bueno es Dios. Ok, Sí, solo es bueno. O sea, no, en esos cambios de palabras, no, o manera de expresar no va a cambiar mucho. Bien, Y ¿sabe acá los en en Sí, el pueblo de Dios vuelve a decir que el que se puso triste era el joven rico, el joven, sí, porque claro, sí, tenía mucha riqueza. claro. sí. Y Pero si Jesús habla, no, Jesús no, por eso. claro. Claro, esa es la versión que nos llega. Mm. Y es la versión que tenemos. La dudosa es esta, la que por ahí, aunque haya mayoría de manuscritos que digan Jesús también se puso triste, no es guiarnos por mayoría. Capaz también es ver estos que el copista haya agregado un detallecito porque a él no le gustaba un Jesús frío. No sé si frío, pero que no reaccionara ante la tristeza de, este, de esta persona. Bien, entonces dice, ¿sabe los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo que he guardado desde mi juventud, todo lo he guardado, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús se entristeció mucho. Al ver Jesús se entristeció mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Por eso, por ahí, en el tema de esta traducción, es al ver Jesús que la tristeza de él, o al ver Jesús a esta persona, se entristeció mucho. Eso también. Por ahí en la traducción es ver al... ¿Quién fue? Al fin. ¿Cómo, Mechi?
Claro, si hubiera una coma, por Claro, ejemplo, que ahí te cambia. claro. O sea, griego, ¿dónde ponemos la coma? La importancia de la coma. Y Como acá dice, en la Biblia del pueblo de Dios dice, Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, claro. como que lo miró con amor. Sí, vamos, sí. Acá dice Jesús oyendo esto le dijo, no sé si eso quedó de algún copista o capaz que sea esta, bueno, Jesús no se entristeció, pero de entrada lo mira con amor. No sé, habría que ver los manuscritos. Bien, sigo. Porque es más fácil, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, ahora vamos a las críticas de las formas y los géneros. Sabemos que estamos en un evangelio. En este caso es propiamente un evangelio en cuestión género literario, no tanto, obviamente tratan de anunciar un mensaje, pero no es tan con la impronta que le da Marcos. Em, Dentro de este género podrían ubicarse, bueno, dentro de historias o relatos de seguimiento, podríamos decirle así. Que aún así, en el análisis de la forma también hay subformas, de incluso dentro de este relato. Tenemos relato de encuentro y diálogo, logión sapiencial, diálogo didáctico y dicho de promesas, recompensa. Em, Acá me faltó un 18. Bueno, Lucas 18, del 18 al 30 sería la perícopa, comunidad literaria y dentro de ellas varias subformas o subgéneros. El relato no es una historia, es una construcción catequética. Seguramente la comunidad de Lucas se hacía esta pregunta: ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? ¿Qué es lo que pasa a veces con los relatos de Jesús o las parábolas? Porque muchas no son auténticas. Auténticas quiere decir, se le dice a lo que Jesús muy probablemente haya escupido de su boca, sino como que son construcciones que hacen las comunidades de donde surgen los evangelios, y dándole esa voz a Jesús para, ¿Qué pasa? para transmitir un En la biblioteca. mensaje que en ese momento ellos están necesitando. A ver, voy a ser un poquito más claro. Por ejemplo, está pasando algo de una pelea entre, en el tema de la comunidad, hay gente que no comparte la comida. Bien, la comunidad lo ve, trata de hablar, trata de resolver esa situación y dice, y trata de dejar ese mensaje como que Jesús lo dijo en una parábola o lo dijo, o lo hizo en algún milagro. Entonces, es como que a partir de un hecho se lleva un proceso, ¿no? El proceso este de poder compartir, entonces vamos a algo más amplio, a una interpretación más amplia de lo que sería no compartir para estos que no aprendieron de Jesús.
que en su momento había dicho de poder compartir. O al revés, ante una situación grande, llevarlo a un hecho particular en Jesús. Por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, ¿sí? Eh, el endemoniado de Gerasa dice que está poseído por perdón, él no dice, el espíritu por el que está poseído dice que se llama legión. Las posesiones en aquella época son como, y no es la única, pero son como una especie de somatización ante una dominación extranjera. Obviamente, legión, ¿de qué estamos hablando? ¿O qué conocemos por legión? A las formaciones romanas. Bien, entonces, eh, Jesús le expulsa, ¿no? Y lleva a ese espíritu maligno, lo lleva a los cerdos y los cerdos se tiran por el barranco al mar y todo. Ahora, ese evento no quiere simbolizar que los judíos de su época estaban sometidos por los romanos y lo que quieren hacer los judíos es expulsar los romanos al mar. ¿Se entiende esta traspolación? ¿Sí? ¿Cómo? Por ahí un evento particular de Jesús puede llevar a significar otra cosa más amplia. Entonces se crea ese evento, ya sea un exorcismo, un milagro, una parábola, para simbolizar algo mucho más amplio que pasaba en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otro podría ser esto de la higuera que Jesús la maldice y después ese texto se lo puede comparar con Jesús siendo expulsado del templo, Jesús discutiendo con las autoridades en el templo, que es ahí un relato que le sigue al otro, en esto de después la higuera, como no da fruto, Jesús la maldice y se pudre, se muere. Como eso queriendo simbolizar el templo que no da fruto va a ser destruido por Dios. O, bueno, en este caso por los romanos. Bien, ahí es otro ejemplo de esto, ¿no? De querer demostrar o tratar de dejar una enseñanza o cómo Jesús habría dado esa enseñanza o dicho. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro con eso? Sí, sí, Bien, sí. perfecto. Perdón, Juanjo, pero Sí, eso yo es la primera vez que lo oigo, digamos. Eh, ¿Esas son interpretaciones nuestras, o sea, tuyas sí, sí. o...? ¿Qué cosa? Ah, Perdón. está Perdón, no te terminé de escuchar, creo que una palabra. ¿No es la primera vez que lo escuchás o es la primera vez que lo escuchás? No, no, es la primera vez que escucho esta interpretación, por ejemplo, esto de los cerdos, como Sí. que podría estar refiriéndose a a que quieren liberarse de los romanos. Ujú, ¿Eso sí. está en algún lado o es algo que uno puede interpretar por la situación No, no, histórica? está, o sea, no es interpretación mía. Ah, ¿Me permití una cuota, Juancito? Dale, sí. Digo para tranquilizar, porque por ahí Bien. cuando nosotros escuchamos este tipo de rumiación en lo que es la palabra de Dios, porque siempre nos han dicho que decía, o nos quedamos simplemente con el texto, tenemos que entender que estos estudios bíblicos, incluso yo estaba mirando también y comparando la Biblia de Jerusalén, que es para estudio, que es católica, digo, cuando se hacen estos estudios bíblicos, es realmente un ejercicio del espíritu que trasciende las religiones. ¿Por qué digo esto? Porque en un estudio bíblico se ponen católicos, evangélicos, protestantes, no para llevar agua para su redil, ¿sí? Sino para realmente analizar con profundidad qué es lo que el espíritu quiere decir en las iglesias. Y como sabemos que la teología es dinámica, porque la teología de la época de Moisés, por ejemplo, era Dios castiga, y cuando
era en la época de Abraham, la teología era Dios promete y cumple. Cuando es la teología del Evangelio de Juan, Dios es amor. La de Jesús es Dios es Abba, ¿sí? O sea, son teologías que en la misma Sagrada Escritura vamos viendo que cambia a través del tiempo. Nosotros también tenemos que tomar con esa docilidad de cambio, porque Dios habla para ser palabra viva de Dios, Dios habla en cada momento. Entonces, esto que Juan estaba contando no es simplemente una interpretación de él, ¿no? Que lo que justo acababa de decir él, sino que es un estudio profundo de realmente interpretando con todas estas críticas que se fueron haciendo, ¿sí? Cómo es que realmente se puede saber que eso es lo que estaba implicando. Y es cierto el tema de Legión, porque además cuando vos lees Legión en la Sagrada Escritura sobre esto, dice, por ejemplo, está con mayúscula. Sí, Sí. entonces todas estas cosas van dando indicio para que la exégesis que la iglesia tiene que hacer, la iglesia nuestra, la iglesia católica, ¿sí? Hace y tiene que hacer con los grandes biblistas, es interpretar cada uno de estos rincones para que nuestra hermenéutica, o sea, la bajada en las homilías, sea cada vez más clara. ¿Por qué? Porque Jesús, en estos días vamos a celebrar que Jesús se va y viene el Espíritu Santo. Y Jesús cuando se va dice, yo ahora no les puedo explicar tantas cosas porque no la van a entender, pero cuando venga el Espíritu, entenderán muchas más cosas. Y tendremos que seguir siglos por los siglos de los siglos entendiendo esto, porque Dios, si lo entendemos, no es Dios, dijo San Agustín, ¿no? Entonces digo, ahí es donde a veces, yo a veces tengo conversaciones con personas que por ahí andamos también rumiando la palabra, y a veces se puede resentir, che, pero esto lo decís vos, Héctor. No, no, o sea, hay fundamentos. Después yo puedo decir, esta es mi opinión, y entonces lo aclaro. Pero me parece que está totalmente reforzado por la gente que sabe de nuestra Iglesia Católica sobre el tema de Biblia, aunque el Claro, chabón que la está dando hoy es un laico. No, claro. no, está bien, yo no quise desmerecer lo que No, pasa, es no. que yo Excelente. no lo había escuchado nunca porque tampoco estoy en ningún, o sea, no estoy estudiando la Biblia, esto es lo No, está más que bien. estoy. Y sabés Entonces, qué, algo más, seguramente, Mercedes, algo más si me ¿eh? permitís, para que te quedes Sí. tranquila, Mercedes y todos los que están aquí, ¿no? A veces ni los curas se actualizan y te siguen lo mismo, te diciendo lo mismo que aprendieron en el seminario. Está bien. Entonces, ¿cuándo el pueblo de Dios puede seguir alimentándose de la palabra y rumiando? Una pregunta para responder cada uno cuando puede. No, sí, pero justamente lo que nos dicen muchas veces nuestro párroco y eso, que la Biblia no hay que leerla en forma, interpretarla en forma textual, ¿no? Sino darle la Exacto. interpretación a qué es lo que se quería decir en ese momento y a quiénes estaba dirigida la palabra o las cosas a quienes estaban escribiendo, digamos, ¿no? Ujú. Exacto, de hecho, lo que vos decís está refrendado en un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Dei Verbum, donde dice que nos motiva para leer las Sagradas Escrituras respecto de la intención de los autores en su época. Es lo mismo que está diciendo vos, ¿no? O sea, que no es algo que solamente Sí, dijo tu sí. párroco, está diciendo No, la no, iglesia toda, sí, ¿no? Toda lógico. la institución eclesial, sí, claro. Sí, a ver, lo mismo. Yo decía hoy en Martín Fierro, los hermanos se han unido, esa es la ley primera, esa siempre la sabemos de memoria. Por ahí es el único verso que me acuerdo del Martín Fierro. Pero ahora, nosotros lo usamos cuando vemos a nuestros hijos que se pelean entre sí, o a veces también lo usamos para cuando los argentinos nos peleamos entre sí. Ahora, estaría bueno también saber ver esto, ¿no? ¿En qué contexto lo dice Martín Fierro? ¿Por qué se lo hace decir a Martín Fierro ahí? ¿Qué quiso decir que diga Martín Fierro por ahí? ¿Qué sé yo? A lo mejor estaba hablando para que no se peleen unitarios y federales en su época, por eso. Entonces, eso mismo es acá. Y está bien, Mercedes, que haya parado y preguntado. Y yo sé que no es con esa intención de cuestionar. A ver, con esto quiero decir
no quiero decir que, listo, todo lo que pasó en la vida de Jesús fue inventado para simbolizar otro hecho, otra cosa que estaba pasando en la comunidad. Eh, por ahí es un hecho real que pasó, pero le dieron el tinte para que se amplíe el sentido. O al revés, como les decía, pasaba algo en la comunidad y crearon ese relato, esa escena, esa parábola, ese dicho, ese milagro de Jesús en relación a eso primero. Eh, Esto de, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, en primero donde aparece es en Marcos. Y justamente Marcos les escribe a los romanos y Marcos tiene esto del secreto mesiánico y hay que entenderlo, esto lo entendí recién ahora. Bueno, secreto mesiánico, sí, parece que Jesús, no, guarden, hagan silencio, no digan eso o no hablen del Hijo de Dios. Parece como decir, bueno, modestia, demasiado modesto. No, a ver, el secreto mesiánico, ¿por qué? Porque está escrito en un contexto de guerra. Entonces, en una guerra entre judíos y romanos, cerca de la fecha de la destrucción del templo, en el año 70. Entonces, que en esa Judea en guerra no se pueda hacerle decir a Jesús que es hijo de Dios, porque hijo de Dios también genera fricción con el hijo de Dios que está sentado en el trono de Roma, porque se consideraba hijo de Dios. eh, También, o sea, eso del secreto mesiánico es realmente guardar secreto, guardar lo que decís en una situación de crisis de guerra. Por eso el secreto mesiánico. No hablemos de Mesías porque estamos en guerra con los judíos también, porque nos están expulsando de la comunidad, los cristianos digo, ¿no? Dirían, pero también tampoco con los romanos porque se nos vienen encima si hablamos de Hijo de Dios, Mesías y todo eso. Entonces, por eso ese peso de el ahora o ahora te da más peso el endemoniado de Gerasa. ¿Por qué? Porque él al decir estoy dominado por Legión, estoy poseído por el demonio Legión que me violenta, me hace vivir en las tumbas, me deja desnudo, me deja postrado. Si vemos todas las características de él, ¿no? Que vive desnudo en los cementerios, grita. No quiere decir que no se haya cruzado Jesús con un endemoniado así. Pero capaz que a ese endemoniado le dijeron, le pusieron en su boca, mi nombre es Legión, el espíritu maligno que lo dominaba. Y como les decía, imagínense lo traumático que debe ser estar dominado por una potencia extranjera, donde te desnudan, donde te quitan las cosas que tenés, familiares, pertenencias, les tenés que pagar impuestos porque si no también te siguen quitando cosas, te oprimen, no sé, te esclavizan. Es realmente vivir en un cementerio, eso, y estar desnudo al desamparo de las cosas. Entonces, ojo también teniendo en cuenta esto de los exorcismos, por ahí no verlo tan sobrenatural, pero sí ver esto. A veces los traumas nos llevan a una somatización física mental ante, por ejemplo, estas opresiones. ¿Sí? Entonces, por eso ubiquémonos en tratar de ver cómo sería estar dominado. O ahora que estamos viendo y diciendo siempre lo del tema de Israel y los profetas, ¿cómo debe ser vivir en una tierra de constante guerra, de constante bombardeo? Que no sabes si te cae la bomba. Ahí
habría otro tipo de endemoniado. El endemoniado diría otra cosa. No sé. Por eso. Traigo un poco esto, son detalles que a veces en las interpretaciones se nos escapan. O no lo conocemos, y está bien. Pero bueno, para eso también tenemos esta comunidad de café bíblico para nutrirnos de todas estas cositas. Y, como les decía, en esta polifonía, como la hay en los evangelios, mi interpretación puede convivir con la tuya, aunque sean diferentes. Así que tampoco tratemos de homogeneizar todo, no seamos tan occidentales o demasiado occidentales, porque eso es muy occidental. No poder convivir dos ideas en un mismo lugar y conviviendo, estando, sin que una opaque a la otra. Bien, vamos que se nos está pasando el tiempito. Bien, bueno, crítica de las tradiciones, ahí se me cortó eso, cómo se transmitieron los dichos y relatos de Jesús, qué elementos son antiguos, cómo fueron reinterpretados por las comunidades antes de llegar al texto final. Este texto está presente en la tradición sinóptica, bueno, ahí están todos los textos de Mateo y Marcos, por lo tanto Lucas no inventa el relato, lo recibe, posiblemente de Marcos, que es el más antiguo. Núcleo tradicional más antiguo, la pregunta, ¿qué debo hacer? Esto es un poco lo que estamos hablando antes. La referencia a los mandamientos. La exigencia radical, vende todo y seguime. La reacción, rechazo, tristeza. Este núcleo refleja esta tradición muy temprana del discipulado radical. Eh, entonces, en la comunidad, ahí vemos esto, ¿no? Reflexión comunitaria. Seguramente en la comunidad se estaban preguntando, ¿y quién puede salvarse? Entonces ahí ven, bien, pero nosotros estamos cumpliendo los mandamientos. Sí, pero ¿venden todo y siguen a Jesús compartiendo con los pobres y eso? Ah, no. Bueno, entonces por ahí el copista creó este relato. Por ahí, no sé, capaz que haya sido real. Bien, dichos independientes de Jesús, más fácil un camello, probablemente circulaba como un dicho autónomo y lo enchufaron acá. Por eso hay veces que vemos citas bíblicas como que, pará, pero dice, en Lucas dijo esta frase, pero en Mateo aparece en otra escena. A veces sucede eso, como que reutilizan frases de Jesús, pero los ponen en escenas o momentos distintos. Bueno, y cuando comparamos con los sinópticos podemos ver rasgos o aportes propios de Lucas, muy característico de él. Y bueno, por ejemplo, este tema de la pobreza, que Lucas trata de mostrar a Jesús en su evangelio como el nuevo Isaías, que critica eh, el abuso de los poderosos, más que nada de los poderosos económicos. eh, Va por el tema de la salvación universal y todo eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, como hemos leído en Isaías, Lucas trata de hacer de Jesús este nuevo Isaías, o mostrarlo como ese Isaías de su momento. Bueno, esto es lo que yo les decía un poco también lo de el quiasmo, esto de que eh, es como una especie de, no me sale ahora, que por ejemplo está con la palabra Neuquén. Em, Que se puede leer para atrás y para adelante igual. El claro, sí. palíndromo, ¿Cómo? palíndromo. Palíndromo era. Bien. Creo que era. Sí, es como eso. No sé si se puede leer ahora de atrás para adelante, pero por ejemplo, del A, perdón, de esta sección A del versículo 18 tiene relación con el versículo 30 que es un A'. Por ejemplo, ¿no? Dice al principio, ¿qué praxis es necesaria para heredar la vida eterna? Y Jesús responde al final de todo,
recompensa en este tiempo y en la eternidad. 19-20, condición, cumplimiento de los mandamientos, acá en el B, B', condición para la recompensa, dejarlo todo. Esto, ¿no? De ir relacionando. Después esto lo pueden ir haciendo ustedes con cada cita bíblica. Bueno, y al final nos tocaría la hermenéutica. Bien, habiendo visto todo esto y viendo qué quiso decir Lucas con relación a con este evento del jefe de la sinagoga, el joven rico o el principal, ¿qué nos diría Lucas el día de hoy? Esto se lo dejo de tarea. Después les voy a volver a compartir el texto de no, sí, porque si no se nos va a hacer muy largo. Em, Compartí un texto, si quieren sí, después bajárselo, ese ah, de la diferencia entre la fe bíblica y la fe religiosa. sí, ahí me lo voy a bajar, que también me interesa. Muy Bien, bueno, muy lindo, ¿eh? Muy, muy, Muy interesante, la verdad. muy bueno. Otra puerta que se abre. sí. Bueno, esta es un poco las herramientas que más o menos se suelen usar para la interpretación. Obviamente nos llevaría mucho más tiempo si lo hacemos con los libros que estamos leyendo, eh, aunque sea de 3 capítulos solo. Pero bueno, pero esto se puede hacer con esto con los evangelios. Con el evangelio, si son de leer el evangelio del día, o a lo mejor lo hacen para el evangelio del domingo. Bueno, fijarse esto. Está bien, tampoco les digo cómprense la Biblia interlineal hebraica y la griega y comparen y lean y traduzcan. Es un poco, claro, no solo que cuesta, sino que también tenemos otras herramientas. A veces son más confiables en Internet, a veces no son tan confiables, pero bueno, estamos en comunidad también y hasta eso nos podemos usar para consultar y todo. Eso, Total, ya de sabemos la que... palabra de Dios es viva, cada uno de nosotros nos habla de una manera distinta leyendo la Ex- misma cita, ¿no? exactamente.